cuando Donald Trump estaba en el poder, había más dinero. En Latinoamérica, uno crece con esta idea de que es mejor ser pobre que ser rico. Aceptar a Donald Trump como lo hacen porque ha cometido actos de ataque sexual. Precisamente hoy hay una crisis judicial que terminó con gente muerta en Washington. Donald Trump va a perder en noviembre. Entonces, ¿quién usted cree que ganará? Va a ganar Biden. La vida es como una obra teatral. No importa cuánto haya durado, sino cuán bien ha sido representada. De llegar a los Estados Unidos en 1972 a décadas después, trabajar con grandes marcas y compañías como la NFL o Telemundo, teniendo presencia en radio, siendo uno de los profesores más respetados en universidades y colegios de Filadelfia y Nueva Jersey, con ideas revolucionarias a tal punto de pertenecer o ser miembro al Congreso. Para mí es más que un placer dedicar unos minutos con esta eminencia, Fernando Méndez. Muchas gracias por esa introducción. Me hace sentir muy importante ahora. Lo es, lo es. Entonces, Fernando, ¿cómo fueron sus inicios? Porque hoy en día vemos sus logros, sus aportes, pero ¿cómo fueron sus inicios? bueno, como muchos inmigrantes, yo vine aquí a estudiar. Estudié primero en La Salle, donde saqué mi bachelor's, el BA, en La Salle. Era doble major de educación y francés. Cuando terminé ahí, regresé a Colombia. Yo soy nativo de Colombia. Yo nací en Bogotá. Y regresé a Colombia por 2 años y luego volví a Estados Unidos. Fue cuando ya empecé otra vez a estudiar más en serio en la Universidad de Villanova para el máster aquí en Pensilvania. Porque los países de nosotros, Latinoamérica, tienen mucha diferencia en lo que es el Estados Unidos. Y los La países. cultura. Sí, la cultura, la organización, el estilo de vida. Aquí se vive rápido. La lengua. La lengua. So, ¿cómo fue ese proceso? ¿Sabía usted inglés? No. Yo estaba aprendiendo. Cuando llegué aquí, llegué a aprender inglés. Y me llevó, yo creo que 1 año, año y medio, antes de poder escribir más o menos. Y ya para entrar a la universidad, porque entonces hay que tomar clases de inglés, Sí, y hay que escribir ensayos en inglés sí. y entender todo. Al principio, pues, uno lucha mucho, ¿no? Porque yo andaba con un diccionario en una mano y el Wow. libro en la otra mano leyendo Sí. de qué se trata. Y bueno, poco a poco uno aprende a manejar la lengua y aquí estamos. Para entender un poquito como la perspectiva, el panorama, ¿cuál era la situación política en esos años, 1972, tanto en Colombia como en Estados Unidos? Bueno, Con relación a su familia y usted. sí, sobre todo en 1972, la política en Colombia pues estaba más o menos estable. Okay. Lo que sí había violencia y todavía Estamos hablando de la época de Pablo Escobar, dígase 1970. no había comenzado todavía esa época. Más tarde, yo ya estaba aquí cuando comenzó la época de Escobar. Yo viví en Medellín antes de que se convirtiera en la meca de Escobar, ¿no? Una ciudad muy linda, Medellín, que ahora se ha convertido en una ciudad más linda todavía. Sí, súper turística, todo el mundo quiere. La arquitectura de Medellín y todo esto, ¿no? Desafortunadamente todavía hay crimen, hay mucho crimen en Colombia. Pero donde hay pobreza, eso es lo que pasa. Donde hay pobreza, hay crimen. Es diferente de la edad en que yo nací o me crecí en Colombia. Ahora hay un gobierno de izquierda en Colombia. Sí. Un gobierno declarado marxista, que la gente está preocupada porque Venezuela, el vecino, ya es marxista. Sí. Y ya ha visto la gente lo que pasa con un gobierno marxista, un gobierno comunista. Ojalá que Colombia no vaya por la misma onda, pero hay preocupación. Yo he hablado con un amigo, un comerciante, un amigo que produce muebles en Colombia para exportar. Sí. Y él está preocupado por la situación en Colombia. Nadie sabe si el gobierno puede empezar a confiscar propiedades, porque lo que sucede en Venezuela es que cualquier gobierno comunista, no hay propiedad privada.
Usted no tiene nada, usted no es dueño, el individuo no es dueño de nada, no es dueño de su casa, no es dueño de, todo es del gobierno. Sí. Entonces, ojalá que no pase eso en Colombia, pero es posible, una inquietud. Sí, que la situación creo en Latinoamérica hay mucho trabajo que hacer realmente. Mucho. Hay mucho, bueno, ahí está un problema que vemos, el grupo de inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos con México, Sí. ¿no? Y, y la mayoría de las gentes son de América Latina, de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, donde hay pobreza, ¿no? Haití, Sí, Haití, República Dominicana. República Dominicana. Y qué bueno que llegamos a este punto, porque una de las inquietudes que muchos jóvenes tenemos es que ante la oleada de migrantes y también narcodependientes, vemos un número altísimo Eso sí. de estupefacientes ahora mismo acabando con la vida de las personas. Y las ideas separatistas entre estados también. Sí, también. ¿Cree usted desde su punto de vista que Estados Unidos está en crisis en este momento? Precisamente hoy hay una crisis judicial. Claro. Está la Corte Suprema de Estados Unidos, está tratando de decidir si Donald Trump puede ser un candidato a la presidencia, porque él hizo una insurrección, organizó una insurrección que terminó con gente muerta en Washington. Entonces hay mucha gente que dice que evidentemente él es responsable por esto, que no debía calificar para ser presidente, no debía ser candidato otra vez. Pero la Corte Suprema está hoy, precisamente en estos días, analizando el problema. Hay una duda antes de salir del tema de los migrantes, y es de acuerdo a la perspectiva, lo que he vivido durante los años que tengo y muchas personas alrededor mío, y es que todos sabemos que Estados Unidos fue construido por migrantes. Exacto. Pero ¿por qué los migrantes de ascendencia europea específicamente se reconocen autóctonos? Y lo vemos bien empoderados, muchas veces llegan hasta a humillar personas que no son europeos. Es decir, ellos se sienten de aquí, no como que si ellos fueran de otro lugar. No todos, pero es verdad. Pero es que cada oleada de inmigrantes trae una situación nueva. En el siglo XIX, entre 1800 y 1900, llegaron inmigrantes de Alemania, de Holanda, de Noruega, de Italia, y ellos de Irlanda, había muchos porque hubo una situación crítica con el cultivo de la papa en Irlanda. Entonces muchos de ellos salieron de Irlanda para llegar aquí. Y cuando llegaron aquí, decían avisos que decían, "We don't want Irish", no queremos irlandeses. Y luego, cuando los irlandeses ya se habían acoplado y se hicieron parte del mainstream, entonces llegaron italianos. Entonces discriminaron contra los italianos porque muchos italianos tienen la piel oscura como nosotros. Entonces también había discriminación y los llamaban nombres, ¿no? Que no quiero decir los nombres, pero los insultaban con nombres. Luego eso terminó y siempre ha existido un prejuicio contra la población negra en este país, ¿no? Pero cada ola de inmigrantes traía un nuevo problema. Entonces llegaron los hispanos en el siglo XX, 60, 70, 1970, 80. Había mucha gente de Puerto Rico, de la República Dominicana, de Centroamérica, que empezaron a llegar aquí. Mexicanos, sobre todo, mexicanos, llegando al suroeste de Estados Unidos. Pero ahí está lo que estaba aludiendo usted. Hace falta la población inmigrante para continuar esta economía. En California sería imposible el cultivo de las frutas, de la lechuga, de todo. En California sería imposible sin ayuda de inmigrantes. Lo mismo en Nuevo México, en todos los estados fronterizos. Y creo que también, aunque pase en menor cantidad, pero también en el mismo Latinoamérica, vemos que, por ejemplo, República Dominicana, la mano de obra fuerte la hacen los haitianos. Es decir, que creo que es algo también que no simplemente
también lo podemos ver aquí. Sí, hay un aspecto de racismo, perdona que te interrumpa, hay un aspecto de racismo dentro de nuestros países, ¿no? Sí. Aún así, en Haití, por ejemplo, entre más clara la piel, más poder tiene la persona. Puede ser un profesional y la gente más oscura de piel son los más pobres. ¿De dónde viene esto? Porque no solamente es en Haití, en el mundo entero Es en siempre. todo el mundo, en todo el mundo. El blanco es la casta. Es decir, ¿de dónde cree usted que se origina eso? Sabemos que venimos desde los esclavos. Sí, todo. Pero ¿cuál usted cree que fue el caso? Bueno, originalmente todos venimos del mismo, sí. ¿no? De Adán y Eva. Sí, pero cambiamos en el Pero cambiamos, sí. Bueno, ya sabemos que han existido casos extremos, como en Alemania, donde creían que había que ser blanco, ariano, puro, para poder ser considerado como un ciudadano alemán. Sí. Y la gente judía, la gente de color, no querían, los nazis no querían. Sí. Bueno, hay casos menos extremos, pero en Latinoamérica sí existe un poco de racismo contra los más negros. En ciertas partes de Colombia, por ejemplo, hay algo así. Pero poco a poco eso va cambiando. En este país cambió con una guerra que se hizo aquí, sí. en 1860, una guerra civil, y que mucha gente murió, muchos estados querían separarse. Abraham Lincoln fue el que salvó esta situación, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de una guerra en el siglo XIX, 100 años más tarde, en 1965, 68, Martin Luther King todavía estaba luchando. Estaba luchando por los derechos de los negros. Y aún ahora, aquí estamos, sí. después de Martin Luther King, 50 años más tarde, todavía hay un grupo de gente en este país, un grupo más pequeño, ¿no?, que todavía se consideran superiores a los inmigrantes de Latinoamérica, a los negros. Ellos quieren dominar todo. Creo que es algo que ha pasado generacionalmente. Los mismos padres, los abuelos le han enseñado a los hijos y creo que eso ha sido una de las causas. Y dentro de toda esta situación estamos viendo un problema político, el posible presidente y todo eso. ¿Usted cree que el dólar está perdiendo control económico a nivel mundial? Ha perdido fuerza. La mayoría de los países pagaban el petróleo con dólar. Se llamaba petrodólar por eso, porque era por el petróleo. Eso en muchos países, pues la China ha intervenido. Y luego, pues, el dólar ya no es la moneda, todavía es, pero no es la moneda que dominaba por todo el mundo. En muchas partes del mundo hay otras cosas que intervienen, ¿no? En el Japón, en China. Entonces ha perdido valor. Por ejemplo, cuando yo estuve en México recientemente, el dólar en México ha perdido valor. ¿Sí? Antes era 20 pesos por un dólar, hace 3 años. Sí. Ahora estaba a 15, 16 pesos un dólar. Entonces ha bajado el valor del dólar. Eso depende de la economía nuestra, ¿no? Pero la economía, ahí está un problema que tenemos ahora. El presidente Biden ha hecho una buena labor. Okay. Hay empleo suficiente. El desempleo es muy poco, el porcentaje es muy bajo, ¿no? La economía está súper bien. La inflación está bajo control. Okay. Por todo el país hay dinero porque hay esto de la infraestructura, hay millones, billones de dólares que pueden usarse para construir puentes, mejorar las calles, acueductos, todo eso. Entonces, esto es lo que llaman la infraestructura y eso lo hizo Biden. Pero no le reconocen eso. Todo el mundo se queja de que está muy viejo para ser presidente. Sí. Hay una duda que me surge y es que, por lo menos desde mi punto de vista, siento que se ha perdido lo que son los estados industriales. Hace años atrás, por ejemplo, vemos ciudades como Chicago, que ya no tiene la misma presencia industrial que en otros años. Por ejemplo, Camden en su momento, a pesar de que hay historias que dicen que Camden de esta manera, en su momento
fue un... Había industria ahí. Había, Sí. ¿cree usted que eso se puede volver a recuperar en algún momento? No, yo no creo que esa industria que se ha perdido, mucho de eso no vuelve. No van a ser... No, porque la mano de obra se ha puesto muy cara. Ok, Entonces es más fácil para un industrial ir a otro país donde lo producen más barato para venderlo aquí. ¿No? Esos trabajos no van a volver. Por ejemplo, gente que trabajaba en los puertos, sí, en Filadelfia, en Baltimore, en Nueva York, había mucho empleo en los puertos porque había importación y que traían todo por barco y esto. Muchos de esos empleos se han perdido porque ahora todo es automático. Hay grúas, todo por claro. computadora. Sí, la tecnología ayuda. Se ha perdido eso, entonces ya no habrá eso. American Street, aquí en Filadelfia, American Street, en el norte de Filadelfia, ah, había muchos edificios, industria, donde hacían zapatos, hacían maquinaria, hacían productos para pintar, todo esto. Y todo eso se cerró porque no hay industria. Entonces, ¿usted cree que la teoría Monroe está perdiendo espacio hoy en día? Ah, Porque estamos hablando de que muchos países de Latinoamérica, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir también, ya están optando por unir lazos, seguir concretizando lazos con China y otros países, la India y todo eso. Pero entonces diríamos que si nos basamos en lo que es América para los americanos y todo eso, mm, entonces creo que se ha perdido espacio desde su punto de se ha vista. perdido. Sí, evidentemente, mire, los bancos de Estados Unidos, Citibank, Chase Manhattan, todos los grandes bancos de Estados Unidos se salieron de Brasil, se salieron de Colombia, se salieron de Latinoamérica, muchos de ellos, o dejaron una presencia muy pequeña. Entonces llegaron los chinos, llegaron los alemanes a meterse ahí. Un amigo mío de Perú, Víctor, viajó de España a Lima en un avión que iba lleno de chinos Wow, con su portafolio listos para hacer negocio en Lima. Eso ha cambiado el panorama en Latinoamérica. En Venezuela, sí. los chinos y los rusos se han metido ahí. Vemos lo que pasó ahora mismo en Argentina En también. Argentina también, ahí está. Claro. En todas partes. Pero ¿no cree usted que realmente, usted por ejemplo, hace unos minutos menciona el trabajo que ha hecho Biden? ¿No cree usted también que eso afecta un poco en la economía? Porque básicamente no se puede regresar la manufactura, la manufactura, no se puede sí. repatriarcar. Pero se puede cambiar. Entonces, por ejemplo, Porque ahora es ¿cómo vendría el beneficio, por ejemplo, a los Estados Unidos? hacer más carros aquí, fábricas de automóviles que están, automóviles como Honda, A como... pesar de que aquí salga más caro. Por Ahí eso, es que voy con lo de la teoría Monroe. pero les sale más barato a ellos porque encuentran todo el material más a mano aquí. Por Ok, ejemplo, para la tecnología de computadoras, los chips estaba la industria dominada por China. claro, Entonces sí, ahora están haciendo fábricas en Estados Unidos para esos microchips, para computadoras, para los carros, sí. para todo esto. Entonces eso va a cambiar poco a poco. Si aquí se aumenta esta industria, va a cambiar también. El Silicon Valley, Silicon donde se ha Valley, hecho todo esto, esa tecnología es superior a cualquier otra tecnología en el mundo. Entonces, eso va a jalar el país en esa dirección, de más tecnología. La manufactura, a cierto nivel, pues como te digo, ya no se puede. Ok. Hay muchos trabajos que no van a volver. Quiere decir que, digamos, esa teoría, el mismo Estados Unidos, a pesar de sus diferencias con China y con otros países, ya quizá han ido cambiando su mentalidad en Bueno, cuanto a ahorita eso. Estados Unidos tiene que competir en el mundo con China y con Japón y con los europeos. Sí, La fábrica de aviones, por ejemplo, fabricar aviones, tiene que tener una buena industria aquí. Todavía hay una industria muy grande aquí, en automóviles, en aviones, en maquinaria, en computadoras. Estados Unidos todavía tiene mucha fuerza. Es una potencia mundial, pero la competencia con China, con Japón, con los europeos es muy fuerte. entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la solución para
darle ese nuevo renacer a lugares que en un momento fueron lugares industriales o con mucha presencia industrial. Están cambiando. Por Entonces, ejemplo, Chicago es una de las ciudades que más ha sido afectada y que vemos su deterioro. sí, en muchas partes de Chicago, en muchas partes de Filadelfia, de Nueva Claro. York, de Baltimore, en las grandes ciudades donde había corredores industriales, fábricas de todo, ¿no? De ropa, de Sí, zapatos, de maquinaria. Eso han cerrado muchas muchas. fábricas, ¿no? Ya no hay gente para, inclusive la gente ya No no, quiere hacer ese tipo de no trabajo. quiere hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. La economía está cambiando Ok, totalmente a través del mundo y aquí también, por supuesto, está cambiando totalmente en claro. Estados Unidos. Esta pregunta es un poquito controversial, Okay. porque ante los avances de las distintas corrientes religiosas, ¿verdad? Hemos visto que se puede decir, ha visto una crisis del cristianismo por qué tan permisivos son con algunas cosas que afectan lo que es la familia, Sí. también quizás los ideales que en la sociedad se han establecido. ¿Cree usted realmente que se ha perdido un poco de esa filosofía cristiana o realmente el cristianismo está en crisis ahora mismo? Sí, evidentemente que la religión en general está en crisis. El cristianismo especialmente, el catolicismo, por los escándalos que hubo de abusos sexuales de sacerdotes, Sí, eso hizo mucho daño a la Iglesia Católica. El cristianismo ahora está un poco desacreditado en este país, especialmente. Yo no entiendo cómo es posible para los cristianos, por ejemplo, aceptar a Donald Trump como lo hacen, porque ha cometido actos de ataque sexual, ha cometido actos de fraude económico, su universidad que no sirvió para nada, su política que causó un ataque al Capitolio. Yo no entiendo por qué los cristianos en este país lo siguen con mucha fe en Trump. ¿No les molesta esto? Que él no es una persona ideal en ningún sentido. Entonces, eso le hace daño al- a la fe. Para mucha gente es imposible creer que esto sea así, que sigan creyendo de este modo. por ejemplo, en Latinoamérica, muchas veces los países que son más religiosos son los que tienen más pobreza. ¿A qué se debe Yo eso? estoy de acuerdo. Eh, yo ¿Cree usted tengo, que la religión realmente limita un poco lo que es el sí, desarrollo yo, de las yo, sociedades? mira, yo era muy religioso, ¿ok? Ok, Pero yo he decidido, después de mucho pensamiento, de tanto pensar, meditar sobre el asunto, que la iglesia, en cierto modo, no ha servido bien a los pobres, ok, porque la iglesia desanima al individuo de tratar de adquirir más riqueza, porque dicen que es imposible para un individuo entrar al cielo como pasar por el ojo de una aguja claro, un camello, ¿no? sí, Esa es la comparación que hacen. Entonces desanima el deseo de superarse, de conseguir más. En el norte, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en estos países del norte, en el protestantismo, donde no hay tal pensamiento. Ellos, hacer dinero no es un pecado. claro. Tratar de, Por ejemplo, vemos el ejemplo de Suecia, uno de los países más prósperos tratar de realmente. enriquecerse no es pecado. Claro, En Latinoamérica uno crece con esta idea de claro, que es mejor ser pobre que ser rico, porque los claro. ricos no van a ir al Y cielo. que los ricos no son humildes, pero muchas veces vemos personas pobres que son menos humildes que personas Menos, que tienen dinero. Creo exacto, que la situación es que humildad en un sentido no necesariamente tiene que ser un sinónimo de riqueza. Usted puede ser exacto, pobre y no ser humilde, como también usted puede ser rico y ser exacto. sumamente humilde. Sí. Creo que eso, creo que va más con la convicción. Algo, yo por ejemplo, me he puesto a analizar mucho eso, de que muchas veces vemos personas en las religiones que realmente no son un ejemplo, pero juzgan y creo que
eso lo primero es que aleja al que quiere buscar de Dios, desacredita a la religión Sí. y creo que es algo que le hace mucho daño realmente. La ideología de la iglesia en contra de homosexuales, en contra del aborto, en contra del divorcio, cosas que en una ciudadanía, en un país más tolerante de las diferencias, no hay tal problema, ¿no? Entonces, hay más liberalismo en ese sentido. La iglesia siempre ha tendido a ser más conservadora en todos los aspectos, ¿no? Contra el divorcio, contra el aborto, contra eh, cosas que tienen mucho sentido eh, individualmente hablando. Y yo creo que la iglesia ha hecho mucho daño en ese sentido. Ok. Homosexuales, por ejemplo, han vivido, este Papa Que es la, Francisco, que es latino, él ha cambiado un poco de claro. toda la iglesia, más liberal en cierto sentido. Pero el Papa todavía es muy conservador. La iglesia está en una crisis porque hay ciertas cosas que no pueden cambiar sin cambiar la doctrina, y eso no se cambia fácilmente. Claro. Hay que hacer un concilio universal de la Es iglesia algo de años para también. cambiar, sí, Claro. eso. Para remontarnos otra vez a la política, usted estaba tocando un punto de Donald Trump. Muchas personas, por ejemplo, dicen que si Donald Trump hubiera estado, y creo que en una entrevista lo vi, si él hubiese estado en el poder, lo de Rusia y Ucrania no hubiera sucedido como sucedió. ¿Cuál es su perspectiva y su punto de vista en cuanto a eso? Porque muchas personas sienten como que Biden no ha aplicado la presión que ha tenido que aplicar. Como también muchos dicen que cuando Donald Trump estaba en el poder había más dinero, se sentía más el progreso. La economía está mejor ahora que durante los 4 años de Trump. Okay. La economía es muy superior a la economía durante... Pero es un problema de imagen. De algún modo, el presidente Biden no se ha beneficiado de una buena economía, de que no hay inflación, que hay empleo, que hay una economía que está creciendo todos los días. No beneficia al presidente. Todo el mundo dice que todavía, yo como joven le puedo decir que todavía veo salarios sumamente bajos, donde el mínimo de renta o la media de renta está sumamente cara y el salario empieza desde, hay lugares que pagan a $12, un supermercado pagando a $12 la hora cuando hay que pagar renta de $1,500. Entonces, ¿qué usted puede decir en cuanto bueno, a eso? eso lo cambia, la economía cambia de acuerdo a la presión que se ejerce desde ciertos puntos de vista. El mercado mismo cambia la economía. Por ejemplo, si usted está trabajando y le dan $12, pero el otro negocio le va a pagar 15, usted se va para allá. Entonces, la economía funciona así. Usted se va a donde le van a pagar más. Usted se va a un trabajo donde no tiene que trabajar tanto, no tiene que trabajar todos los fines de semana, le pagan más, tienen más cuidado de su salud, más días libres, todo esto. Entonces, toda la presión cambia el mercado laboral. Entonces, los trabajadores van a donde van a ganar más dinero, con más prestaciones, con seguro de salud, con más autonomía. Entonces, eso cambia. El mercado va a cambiar lentamente. El problema es que hay muchos sectores de la economía que cambian demasiado lentamente. Lo que se está mencionando, de que hay gente que todavía gana un salario mínimo que es muy poco. Y hay empresas todavía que lo ofrecen. Exacto. Entonces, sucede que el gobierno puede establecer una norma. El salario mínimo tiene que ser 15 o $17 la hora y nadie puede pagar menos. Entonces, eso por ley, entonces cualquier negocio tiene que pagar por lo menos ese salario mínimo. ¿Cree entonces usted que Biden ha tenido un buen manejo con la situación de Rusia y Ucrania? Ha hecho lo posible. Mira, él consiguió que todos los europeos, la OTAN, Organización de las Naciones del Atlántico Norte,
que esas naciones se unieran, Alemania, Francia y todo, para ayudar en contra de Rusia. De Rusia, claro. Eso lo consiguió Biden. Y el problema es que el Partido Republicano en este país no le está ayudando. Los republicanos no quieren que Biden haga una buena labor en el gobierno o en la economía o, por ejemplo, en inmigración ahora. La ley que acaban de negar en el Congreso, una propuesta de los dos partidos. Se juntaron senadores republicanos y demócratas para formular una reforma a la inmigración. Y los republicanos votaron en contra. A pesar de que todo lo que hicieron, todo lo que escribieron en la ley era lo que ellos pedían anteriormente. ¿Por qué? No quieren hacerlo porque no les conviene, porque Donald Trump quiere usar el problema de la inmigración en la frontera del sur para hacer campaña presidencial. Él quiere ¿Cree usted realmente que Donald Trump va a ganar? No. Porque, ¿en qué usted se basa? Porque él perdió la elección, la midterm election, la mitad de término en el 2018. Los republicanos perdieron. En el 2020 perdió la elección presidencial. Él dice que no, que él ganó, pero él perdió. Perdió por 7 millones de votos. 7 millones en el 2020. Perdieron también en el 2022, los republicanos perdieron más puestos en el Congreso. Perdieron el Senado. Y ahora en el 24, si la gente que estaba en esa coalición del 2020, que le dio a Biden 7 millones de votos más, si ese grupo vuelve a votar igual, ahí va a perder Donald Trump otra vez. Él no puede ganar. Bueno, tiene situaciones con varios estados también. Creo que eso es Tiene problemas legales por todo el mundo. Se va a pasar, en los próximos meses, va a pasar más tiempo en las cortes que en campaña. Entonces, ¿quién usted cree que ganará? Va a ganar Biden. ¿Y cuál sería la suerte de los inmigrantes y las políticas estatales? Es decir, ¿qué usted cree que pase en cuanto a esa situación? Bueno, eso sí es otra cosa que si ganan... Porque Trump está usando este tema porque sabe que hay una gran cantidad de inmigrantes. Aparte de eso, los mismos ciudadanos le afecta. Vemos como Florida, por ejemplo, tomó ya una decisión, aplicó leyes. Pero ¿cuál usted cree que va a ser el futuro? Yo te hago una predicción. Donald Trump va a perder en noviembre. Él no puede ganar. No tiene los números. La gente dice que sí, que él puede ganar en Wisconsin, que puede ganar en Michigan, que en Pensilvania, porque hay muchos votos en el norte de Pensilvania que van a favor de los republicanos. Yo digo, no, él no puede ganar. Yo digo, si esa coalición que le dio 7 millones más a Biden, si esta gente vuelve a votar en el 2024, Trump no puede ganar. Entonces, lo que va a pasar es, después de que Trump pierda, los republicanos van a decir, ahora tienen que cambiar, tienen que tomar otra dirección. Ya no es el partido de Trump, porque Trump no va a tener ningún poder. Entonces, ahora sí pueden votar por reforma de inmigración, por reforma de la economía, por ciertas cosas que Biden quiere en la política internacional. Entonces ya ahí sí puede cambiar la dirección del país. Hasta ahora, porque Donald Trump controla el Partido Republicano, ese es el problema que tienen los republicanos ahora. No dependen, no quieren hacer nada por beneficio del país, quieren hacerlo solamente para que Trump pueda ganar en noviembre, pero no va a ganar. Bueno, toca esperar. Vamos a ver. Esa es mi predicción. En su predicción, vamos a ver cómo todo va. Creo que estamos en un punto crítico porque hay muchas opiniones. Estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en cuanto a Donald Trump. Es decir, vamos a ver cómo todo va fluyendo. ¿Y qué mensajes le tiene a esos jóvenes que nos están viendo ahora mismo? ¿Y cuál usted cree que es el futuro para estos años venideros, para esa juventud? Ok, un par de cosas. Primero que todo, tienen que inscribirse, registrarse, dicen, para votar. Si ya tiene 18 años o si es edad de votar,
a votar, ¿no? Y a votar, pero a votar por la democracia. Okay. Donald Trump representa lo opuesto a la democracia. Segundo, si usted está preocupado por la economía va a estar mejor en los próximos años. En este país la economía va a progresar, va a crecer tremendo. Entonces hay que tener un poco de fe, hope, ¿no? Yeah. En que el futuro va a ser mejor. El país está mejorando. Entonces, si se resuelven los problemas de inmigración, los problemas de educación en las ciudades grandes, en donde las escuelas están fallando, ¿no? Si se resuelven esos problemas y la economía funciona como debe ser, ustedes van a tener un buen futuro. La juventud puede tener un buen futuro. Pero escojan carreras que sirven. Porque el problema es que yo estaba en una junta en donde ayudábamos a los jóvenes a salir de donde estaban vendiendo café, ¿no? Sirviendo café en Starbucks, ¿no? Le decíamos, bueno, vaya, estudie, agarre un certificado del college y todo esto. Entonces estudian 2 años y cuando se gradúan de los 2 años vuelven a trabajar en Starbucks. No, claro. Hay que buscar otro camino, hay que buscar otro modo de ganarse la vida. Bueno, para mí ha sido un placer, Fernando. Mucho gusto. Mucho gusto y esperamos verlo pronto por acá. Sí, señor. Sí. Con mucho gusto lo repito.